yo atrapado aquí. 9:10 de la mañana en la República Argentina. Ya estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero semanal, hombre de la República de Durazno, pecho inflado por su durazno, pero también por la Academia Racing Club. Estoy hablando del contador y amigo Juan Pablo Enrique. Juan, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo les va a todos? Qué grande la academia, qué manera de darnos alegrías, ¿eh? No, la verdad que tu optimismo es digno de destacar y es digno de mencionar también que así es el hincha de Racing. Quiero decir que a mí no me gusta el técnico que tenemos, pero bueno, los resultados... Lo que pasó con San Lorenzo, que tenía que hacer 2 goles, que no es nada difícil hacerle a este San Lorenzo, pero San Lorenzo venía ahí, ¿viste? Venía bastante bien. Venía bastante bien, venía hasta arriba de Estudiante. Va y gana Racing, y ahí entró a ganar. Y están en los 3 torneos dando pelea. Reciben al polémico Boca Juniors, ¿no? Con todo esto de lo que pasó con el Clásico. Y bien posicionado en los otros torneos. Tal cual, Racing hoy juega con el San Pablo en Brasil, va puntero de su grupo en la Copa Libertadores, se pelean en el primer lugar. El San Pablo, un equipo muy bien organizado por Hernán Crespo, el nuevo DT que tienen ellos, parece una columna deportiva. No, sí, bueno. y después, jugamos con Boca. Boca creo que le podemos ganar. River nos gana siempre con la camiseta, pero bueno. ¿Justicia social o equilibrio fiscal? Sí, hoy sacamos una pequeña intervención en el Diario de Paraná, vinculada con eso que hemos hablado en algún momento, a modo de síntesis. Por ahí la nota manifiesta una investigación que hizo el economista Carrillo para el Destape, que tiene que ver con justamente el momento que atraviesa la Argentina y el mundo, ¿no? Pero hay un estudio del Fondo Monetario Internacional en el cual se establece que sobre 121 países, de los más importantes, las economías más importantes, hacia 2019 solamente el 26% tenía déficit fiscal, y en la actualidad, producto de la pandemia y de la necesidad de utilizar recursos de manera urgente para atender las demandas sociales, ese déficit fiscal pasó casi al 98%. Uh-huh. ¿Qué pasa? La Argentina en ese sentido está a contramano, porque recibimos un país con un importante déficit fiscal en el 2019 y en la actualidad estamos prácticamente en equilibrio fiscal. Cuestión que sería de aplaudir, como en el caso y en el tiempo de Néstor Kirchner, que teníamos superávit gemelos, pero lo que pasa es que tenemos una situación muy agobiante en términos de pobreza y de indigencia. Entonces, por ahí desde la biblioteca heterodoxa se le plantea al gobierno la necesidad de hacer un poco más de sacrificios para poder atender esta demanda social, que no solamente tiene que ver con, como dice por ahí la nota, con incrementar la cantidad de recursos. De hecho, el gobierno hace un par de semanas, hace aproximadamente una semana y media, hizo anuncios vinculados al aumento de la tarjeta alimentaria en términos de políticas sociales, sí, sino también en ejercitar, y de hecho se lo escuchó al presidente Alberto Fernández en una entrevista el domingo pasado en C5N, ejercitar un poder del Estado, un poder de policía mucho más importante en términos de controlar precios, ¿no? Porque si el Estado inyecta recursos directamente a los sectores populares, pero no se puede controlar la permanente subida de precios, lamentablemente eso termina siendo una transferencia desde el Estado hacia los sectores formadores y a las grandes corporaciones económicas, ¿no? Entonces, por ahí me parece que viene un poco el control de toda la cuestión, y ayer salió una medida importante, me parece que es poco tiempo, pero no deja de ser una señal. Lo de la carne. Lo de la carne, se va a cerrar por 30 días la exportación de carne. Recordemos que en este momento se está exportando la mayor cantidad de carne de toda nuestra historia, y eso termina repercutiendo exclusivamente en el precio interno de la carne, que es un bien muy preciado y muy consumido en la Argentina, ¿no? El asado está orillando prácticamente 800, 900 pesos. Por ahí se puede conseguir más barato en algunos lugares, pero estamos hablando ya de un bien de lujo a esta altura del partido. Me parece que el Estado tiene que tomar intervención
Néstor Kirchner en el año 2006 le pasó lo mismo, pero cerró las exportaciones durante 6 meses, ¿no? A veces desde el Estado hay que tomar medidas drásticas para poder defender los bolsillos de los sectores populares. Y me parece que acá tenemos que dar una discusión también, porque obviamente no va a ser menor la reacción que van a tener aquellos sectores que exportan la carne. A través de sus medios de comunicación van a intentar decir que Argentina no es democracia, que se llevan adelante medidas arbitrarias y bla, bla, bla. Por eso mismo me parece, y lo planteábamos en un medio el fin de semana que pasó, hay como una situación de naturalización de los sectores populares de todos los incrementos de precio y de todas las injusticias que atraviesan, ¿no? Me parece que es necesario generar ese sujeto político popular que comience a pelear por sus derechos. ¿A qué me refiero? A que generemos ese sentido común popular que nos permita defender el precio de la carne y saber cuáles son los verdaderos culpables, ¿no? Y en todo caso, cuando desde algunos medios hegemónicos se trate de imponer un sentido común contrario al pensamiento de la clase trabajadora, me parece que hay que salir a defenderlo con ideas, con argumentos, porque todos queremos comer asado o carne a precios accesibles y populares. Hoy lo escuché a Alberto Samit en Radio Nacional temprano, a las 7 de la mañana. Obviamente que estaba muy conforme, un hombre que viene del rubro de la carne, conoce mucho. Dice, hay que garantizarle, lo que vos acabas de decir, la carne a los argentinos. Hay que garantizar, y también comparte esto tu apreciación de que se tiene que sostener esta medida. No solamente debe ser por 30 días. Así que ya esto ha generado, esto de la carne, que los pools económicos, ese pequeño sector que se denomina el campo a nivel nacional y a nivel provincial, esté amenazando con medidas, locos patronales, bueno, y todas esas cuestiones que ya conocemos, sobre todo desde el 2007. Sí, obviamente, son medidas urgentes que necesitan, coincido con Samir, entonces no tuve la oportunidad de escucharlo, pero me parece que el tiempo debería ser mayor, porque un mes pasa muy rápido y ellos tienen la espalda como para aguantar el cimbronazo y en un mes volver a hacer lo mismo que vienen haciendo hasta este momento. Necesitamos garantizar en un largo periodo, y sobre todo porque la cuestión de la pandemia está muy fuerte, se vienen tiempos más difíciles todavía. Me parece que hay que abrir un poco más la billetera, atender las demandas sociales urgentes. En un país rico como este no puede haber gente pobre. Recordemos que con los datos nuevos que se conocieron la semana pasada en cuanto a las canastas básicas y de indigencia, se determinó que la pobreza superó el 45%, y este es un dato central. El 63% de los pibes menores a 14 años promedio en Argentina son pobres. 63. Es aquí, me parece, 63 en promedio, ¿no? El conurbano bonaerense tiene más del 70%. Creo que acá el Estado debe tomar cartas en el asunto y empezar a implementar todas las medidas necesarias. Hay gran cantidad de variables económicas que están funcionando, que están dando indicadores positivos. Es muy difícil en este tiempo salir a flote cuando tenemos todas las restricciones del caso y las complicaciones que se da por el tema de la pandemia, ¿no? En ese sentido me parece que hay que darle todo el acompañamiento al gobierno nacional para poder sortear una situación muy complicada, pero también exigir en algunos puntos. Me parece que se está tratando de generar, como bien dice la nota ahí, alguna sintonía con los organismos multilaterales de crédito. Uno quiere creer, dentro del optimismo que suele tener, que estamos tratando de dar señales políticas al Fondo Monetario Internacional para que concrete los pedidos que estamos haciendo como país, que son los de estirar los plazos de pago y reducir la tasa de interés. Sobre todo dejando siempre en evidencia que el Fondo Monetario ha sido tan irresponsable como la gestión de Mauricio Macri
en el endeudamiento perpetrado en el periodo 2015-2019, que por cierto, y muchos se olvidan, fue el endeudamiento más grande de nuestra historia, quizá uno de los desfalcos más importantes que tuvo el país. Con lo cual, que este tipo todavía circule por los medios de comunicación con total impunidad, planteando soluciones para la Argentina, habla quizá de una gran acefalía en cuanto a nuestra memoria y a nuestra conciencia de clase como ciudadanos en función del desastre que dejó en Argentina, ¿no? Les cuento a nuestros oyentes que cuando Juan Pablo Enrique, nuestro columnista, dice en el artículo, está hablando del artículo que está en el Diario de Paraná, que dice justicia social o equilibrio fiscal, puntos de vista, lo divide en diferentes capítulos. Recién mencionó más lo que es el inicio de ese artículo, que lo recomiendo y lo vamos a estar compartiendo en la página de Radio Municipal. Habla, lo que habló Juan Pablo recién tiene que ver con continuidades. Y a lo último está el cierre de arena movediza y bola de nieve. Y hablando de cierre, hacemos un cierre con esa parte final de tu artículo en el diario. Sí, justamente ahí hacemos mención a la necesidad de mínimamente rever esa cuestión vinculada al equilibrio fiscal y acompañar un poco con mayores políticas expansivas el sufrimiento que está padeciendo nuestro pueblo, ¿no? Que pareciera insoportable ya en los sectores populares. Pero acá creo que la medida esta que se tomó en función de controlar el precio de la carne, me parece que hay que ser mucho más exigente con las cadenas alimentarias. Se están empezando a tomar medidas también en cuanto a la ley de góndolas y en cuanto a reforzar la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas puedan estar presentes en las góndolas con otro tipo de precios, con otro tipo de productos. El poder que ostentan estas corporaciones es muy difícil de menguar y no tienen ningún tipo de inconveniente en aumentar su rentabilidad a costa del hambre del pueblo. Por eso, en vez de pedir un Estado débil, como hacen algunos economistas libertarios, como el caso de Milei y demás, necesitamos un Estado mucho más potente, mucho más agresivo y mucho más fuerte, porque es el único que puede llegar a cuidar los bolsillos del conjunto de la población. No hay otra alternativa. Miro, le cuento a los oyentes, por último, miro la imagen que has elegido. La imagen con Guzmán y Alberto Fernández. Un Alberto Fernández desgastado en esa imagen, lo que uno puede ver ahí, preocupado. Y un Guzmán con sus manos y su mirada, me estoy deteniendo en la imagen, hacia Alberto Fernández como diciendo, mirá, esto es lo mejor que tengo, vamos por acá. Y abajo en la imagen, no sé si fuiste vos o la gente del diario, está en la siguiente frase: crecer para distribuir y redistribuir para crecer. Uno de los dilemas oficiales, y la imagen muy bien acompañada de esa frase. Sí, fíjense que no es una cuestión menor esa, ¿no? No, ahí se plantea la disyuntiva de las doctrinas económicas. Desde la visión ortodoxa de la economía se plantea crecer para distribuir. Sería como emular a la teoría del derrame, es decir, que la economía crezca y después vemos cómo distribuimos. Y en realidad ese es un modelo que fracasó en la Argentina de la dictadura de los 90, que fracasó recientemente en Chile, en Colombia. Es cuando las economías crecen pero se concentran en las capas más superiores de los extractos sociales y no hay una distribución equitativa de los recursos y de ese crecimiento. Por eso es que comienza la rebeldía de las clases populares. En cambio, cuando hacemos el modelo tradicional, keynesiano, peronista, de distribuir para crecer, esa inyección de recursos en el mercado interno genera que la economía se dinamice y crezca. Estamos medio trabados. Me parece que es una disyuntiva central que hay que plantearla y es ahí donde hacemos eco en la nota de que tenemos que distribuir para crecer y no solamente distribuir, sino que controlar la avaricia de esa clase dominante que se quiere llevar todo vía precios, ¿no? Totalmente.
Juan Pablo, bueno, muy agradecido por la columna. Vamos a esperar hasta la próxima. Te cuento y les cuento a los oyentes que esta tarde pueden revivir la columna en un programa nuevo que comienza hoy con Sebastián Rodríguez. Micrófono abierto de 14 a 16. Bueno, un poco de música, un poco de temas actuales y, por supuesto, hablando de lo que ha dejado esta columna que acabamos de realizar con el contador Juan Pablo Enríquez. Bueno, felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo desde la radio municipal, a Sebastián por el comienzo de este nuevo programa. Es bueno que se comiencen a generar sobre todo debates. Me parece que hay que darle mucho hincapié a los medios locales también, porque por ahí consumimos mucho de afuera y poco de nosotros. Es tener una perspectiva de nuestras patrias y de nuestras identidades, de nuestras patrias chicas, diría yo. Así que bienvenido sea, y también felicitarte a vos y a Tato, que comenzaron, y estuve mirándolos el otro día, un programa de fútbol y de deporte, la verdad, hermoso. Anoche estuvimos hablando de Jorge entrañable. Comas. Jorge Comas. Con el tremendo ahijado jugador. y sobrino de Jorge Comas. Una historia totalmente de potrero. La de Jorge nos estuvo contando Juanito López, un colega de Tato. Empezamos hablando de Patronato y le muestro la tapa. Yo no sabía que él era pariente. Nosotros con Tato tenemos el Pasando revistas de gráfico, y muestro la tapa de Jorge Comas por entrerrianos, y veo que se emociona López del otro lado, y ahí nos cuenta la historia, y terminamos hablando de la vida de Jorge Comas, que es apasionante. Los Comas son muy apasionantes, son muy futboleros. Son los garrinchas, son los locos Houseman, por así decirlo, en esa historia dentro y fuera de la cancha. Así que bueno, también lo vamos a estar compartiendo en este día a lo que vivimos anoche. Un delantero extraordinario que jugó en Boca, en Vélez, quizá uno de los mejores de los años 80, que hizo una delantera sumamente temible en Boca con Alfredo Graciani, quien perdió la vida hace un par de semanas. El murciélago. Exactamente. Bueno, felicitaciones por eso, y nos encontramos la semana próxima. Un abrazo a Abrazo todos. grande.